Juan Manuel Jiménez. Preguntas más, preguntas menos. Con Juan Manuel Jiménez. Tengo el honor de contar con la presencia de la procuradora Lorena Martínez, quien es la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Procuradora, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Juan Manuel, agradeciendo la oportunidad que me das de platicar contigo y con todos tus radioescuchas. Oye, Procuradora, pues en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a la persona detrás del político, del servidor público. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos esta entrevista respondiendo quién es Lorena Martínez? Bueno, Lorena Martínez es una mujer que nació en Aguascalientes, es abogada de profesión y es un amante del deporte, un amante de la justicia y por supuesto también un amante del servicio público. Procuradora, ¿dónde estudió? Estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la carrera de Derecho y posteriormente hice estudios de maestría en la UNAM en Ciencia Política. Esto en 2 etapas, porque primero terminé mi carrera, dejé de estudiar un tiempo, me dediqué a trabajar y posteriormente tuve la oportunidad ya de ingresar a la UNAM. Procuradora Lorena Martínez, su trayectoria política es muy amplia. Sí. ¿Por qué no nos dan un paseo por todo lo que ha hecho? Es un poco larguita y eso va a hablar de mi edad, entonces no me gusta mucho eso, pero fuera de la edad todo es muy bueno. Yo empecé joven en el servicio público. Fíjate que es un dato interesante, es que mi primer trabajo en el servicio público fue ser receptora de quejas de la Profeco, es decir, en la delegación Aguascalientes. Y ahora regreso, pues después de 27 años a ser Procuradora Federal del Consumidor. Estuve 3 años como delegada federal de la Profeco en Aguascalientes y posteriormente estuve incursionando ya en las tareas político-electorales. Fui candidata a diputada y luego fui directora del Instituto del Deporte, del Instituto de la Juventud y el Deporte en Aguascalientes. Posteriormente vine a México en una primera oportunidad política que me brindaron en el PRI, en el que milito, como dirigente nacional de las mujeres del PRI. Y estuve 3 años aquí en Aguascalientes para después ser diputada federal en la 58 legislatura. Regresé a Aguascalientes, 3 años maravillosos en los que tuve oportunidad también de dirigir a mi partido en Aguascalientes, para luego volver a ser diputada federal en la 60 legislatura. Y luego presidenta municipal de Aguascalientes, que fue, digamos, mi último cargo de elección popular durante el periodo 2011-2013. Terminé diciembre del 2013 como presidenta municipal de la capital de Aguascalientes y 1 mes y medio después fui nombrada Procuradora Federal del Consumidor por el presidente Enrique Peña. Procuradora, muy amplia su trayectoria. Sí, un poco. ¿Tuvo algún padre político, alguien que le haya ayudado, algún mentor? Fíjate que familiares no, yo solamente recuerdo, y esa parte sí es muy bonita, a mi abuelo Nicolás Martínez, que él era un líder muy importante en el pueblo de Tabasco, Zacatecas. Era un hombre al que siempre le consultaban qué opinaba de la política, quiénes deberían de ser los candidatos. Y me acuerdo desde muy pequeña, yo veía en los pasillos de su casa en ocasiones a gobernadores, a candidatos, pero luego me separé de alguna manera de estos encuentros con la política y literalmente me dediqué a estudiar durante muchos años. Fui una chava muy estudiosa, practicaba el básquetbol, era muy deportista y entonces combinaba más bien mis estudios con el deporte y con apoyar a mi papá en sus actividades empresariales, en sus negocios, ¿no? Que era un poco una parte de una cultura en la familia que desde muy jóvenes nos ponían a trabajar, a ayudar a la familia, no al papá en este caso. Procuradora Lorena Martínez, ¿por qué decide ser servidora pública? ¿Qué evento pasó en su vida o qué le hizo querer ayudar a los demás? Fíjate que hay varias etapas en la vida que me hicieron entender que era mucho más fácil cambiar el entorno de lo que no te gusta desde el ámbito del poder de la administración pública. Y desde muy joven fui joven misionera, me fui en algunas ocasiones a la Sierra de Oaxaca a compartir con 7 tías monjas que luego nos jalaban a todos los sobrinos a andar en actividades de este tipo religiosas. Y a mí me gustaba mucho eso, me gustaba mucho estar en la comunidad, me gustaba mucho ayudar a la gente y luego de repente me di cuenta que eran muchos los esfuerzos que hacíamos por tratar de
cambiar las cosas y avanzábamos muy poquito, avanzábamos muy poco. Desde la sociedad civil es muy difícil avanzar. Sí, claro. Y en una de estas experiencias que tuve, justo trabajando en la comunidad, me empecé a vincular con los temas de las mujeres. Okay. Era muy común que se acercaban muchas mujeres a pedirme ayuda, mujeres que habían sido violentadas, que el marido las golpeó, no sé, miles de problemas en torno a la vida de las mujeres, y entonces decidí dedicarme a apoyar a las mujeres. Okay. Y por ahí empezó mi labor un poco social y comunitaria. Y luego, pues efectivamente, mi primera incursión en la administración pública, pero más que en el servicio, en la política misma, entendí que era mucho más fácil avanzar y que desde el poder, cuando el poder llega en buenas manos y cuando se entrega en buenas manos, puede definitivamente ser un maravilloso instrumento para cambiar todo lo que no nos gusta, ¿no? Procuradora Lorena Martínez, ¿sus hobbies? ¿Cuáles son sus hobbies? Ya nos platicaba que el deporte, pero ¿qué otro hobby casi tendrá? Te los dije, me gusta el deporte, hacer ejercicio, me encanta el cine, yo creo que son de esos hobbies maravillosos que luego no tengo mucho tiempo de hacer, pero procuro por lo menos estar al día con las películas de momento. Me gusta leer, evidentemente, me encanta leer, y también en algunos de mis ratos libres, pues convivir con los amigos, ¿no? Con las amigas. Tengo amigas desde la infancia, ¿eh? Hay quienes no conservan a sus amigos y yo tengo amigas desde que estaba en la primaria, ¿no? Con las que crecí y hasta la fecha pues seguimos teniendo esos encuentros maravillosos para recordar los viejos tiempos, ¿no? Procuradora Lorena Martínez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿qué le parece si antes de irnos un corte me comenta un poco acerca de la música que disfrute escuchar? Me encanta. ¿Qué le gusta en específico? ¿Algún género? ¿Algún artista? Bueno, de siempre, mi artista favorito ha sido Miguel Bosé. Okay. Sigue siendo. Creo que es además musicalmente un hombre que siempre está innovando y generando una nueva propuesta musical. Me gusta mucho la trova cubana y la escucho con regularidad, evidentemente. Y bueno, pues entre la picardía, no sé, de Regina Orozco, Eugenia León, Lupita Pineda, bueno, pues por ahí me muevo, ¿no? Por ese mundo musical. ¿Alguna canción que le guste mucho, que escuche frecuentemente? Híjole, bueno, me encanta el Buki, por cierto, no lo había mencionado. Me encanta el Buki y bueno, no hay nada más difícil que Vivir sin ti, es una de mis favoritas. Excelente, pues amigos, ya lo escucharon, vámonos a un corte comercial y al regresar vamos a estar platicando con la Procuradora Lorena Martínez acerca de todo lo que tiene que hacer y las funciones que hace la Profeco. Regresamos. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Juan Manuel Jiménez recibe y contesta tus comentarios en Twitter en @JuanmaPregunta. Procuradora, la primera pregunta para las personas que no sepan, ¿qué es la Profeco? Mira, la Profeco pues es una institución que se dedica fundamentalmente a defender los derechos de los consumidores y consumidoras. En su sentido más explícito y más amplio, cuando una persona es abusada por algún proveedor, cuando no le entrega un bien a tiempo, cuando los productos son defectuosos y tienes que presentar una reclamación, cuando se vulnera el precio de un producto que está anunciado y no te lo quieren respetar, cuando eres víctima de una publicidad engañosa, por poner un ejemplo, y finalmente cuando recurres a un negocio y de repente la báscula donde te deben de pesar el kilo de pescado pues te da 900 gramos, ese tipo de cosas son parte de las actividades que realiza la Profeco y las hacemos por dos vertientes fundamentales, ¿sí? Una es la recepción de quejas, es decir, todos aquellos consumidores que deciden presentar una queja con nosotros, acuden a la institución y a través de un procedimiento conciliatorio, en una primera instancia, se resuelven los conflictos. 130,000 quejas son más o menos las que atendemos año por año y el 82% de esas quejas que se reciben se resuelven favorablemente para las y los consumidores. Ese es un dato muy importante, Juan Manuel. Significa que 8 de cada 10 personas que acurren a la Profeco, que recurren a nosotros, resuelven su problema y eso evidentemente les evita tener que acudir a los tribunales a un juicio largo, tedioso y costoso, ¿no? La justicia que impone y que imparte la Profeco es gratuita y tratamos de que sea ágil, tratamos de que sea rápida. Para hacerla más rápida,
Profeco pues, se ha ido modernizando. Hoy, por ejemplo, podemos recibir quejas por la vía telefónica y las resolvemos mediante una conciliación telefónica de manera casi inmediata. Podemos recibir una queja a través del chat, a través de nuestro Concilianet, en donde tenemos una plataforma que participan más de 100 proveedores. Los más grandes proveedores en el mercado de México están en esa plataforma. Entonces ya no hay necesidad de que vayas a poner una queja a la oficina Profeco. Lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer desde tu oficina, desde tu computadora. Y eso pues, te ahorra muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo como consumidor para hacer la justicia cotidiana más expedita, ¿no? Y ese es un aporte muy importante. Y también tiene una aplicación, me parece, ¿verdad? Claro. En el celular, que también es súper útil si estás en un restaurante y quieres poner tu queja, o si estás en la calle y no tienes tu computadora a la mano, también ya hay una aplicación. Tenemos 2 aplicaciones que son maravillosas, Juan Manuel. Una que efectivamente es esta de Profeco en 30, que es para poner una denuncia, una queja, desde el sitio donde te encuentres. Eso es muy padre porque permite efectivamente que Profeco en determinadas épocas del año, sobre todo cuando hay una época de alto turismo, o cuando son fechas especiales como el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, Navidad, tenemos operativos para atender esas quejas y esas denuncias a través de Profeco en 30. Tenemos un área muy padre en la Profeco que es la de educación y divulgación de los derechos del consumidor. Ahí publicamos la revista El Consumidor, que es una revista rica en contenidos, verdaderamente tiene información maravillosa para saber qué comprar, cómo comprar, cuál es el mejor precio y sobre todo las calidades de los productos se pueden comparar solamente con revisar la revista El Consumidor. Claro. Y ahí mismo tenemos un programa que se llama ¿Quién es quién en los precios? Este programa nos obliga a nosotros, y además lo hacemos encantados, a levantar más de 3,000 precios diarios de los productos de más consumo para los mexicanos, productos de la canasta básica, electrónica o electrodomésticos. Y esta información se ve en nuestra página de internet y recientemente en una app, en una aplicación que tú puedes descargar a tu teléfono celular en cualquiera de sus 2 plataformas, y ahí puedes tú consultar cuál producto está más barato en qué negocio. Claro. Tiene un GPS que te permite referenciar perfectamente en un radio de 20 kilómetros en donde de las tiendas más cercanas puedes encontrar tu mandado más barato. Puedes incluso preparar tu lista del mandado, la cargas en tu aplicación, te registras y semana por semana te va a estar diciendo en qué negocio vas a encontrar tu canasta básica a un mejor precio durante todo el año, ¿no? De tal manera que puedes encontrar ahorros hasta del 15% en el caso de la canasta básica y hasta del 60% en el caso de electrodomésticos y electrónicos. Es muy importante comparar, Juan Manuel, los precios porque hoy por hoy prácticamente el 100% de los productos en México no tienen un precio oficial, se mueven por la oferta y la demanda. Entonces es la única defensa real que tenemos como consumidores es informarnos y tomar una decisión inteligente. No, pues excelente. Eso es de parte de las quejas, pero también la Profeco hace auditorías, ¿correcto? También hacemos verificaciones, ¿sí? También tenemos una facultad que nos permite hacer de oficio revisiones a los negocios. Correcto. ¿Qué revisamos, Juan Manuel? Mira, revisamos primero que los precios de los productos estén a la vista del público. Eso es muy importante, por lo que decíamos hace un momento. Como no hay precios oficiales, la mejor defensa es que la persona sepa cuánto cuestan las cosas y decida si las compra o no las compra. ¿Y hacen esto una vez a la semana? No, lo hacemos todos los días. Todos los días. Todos los días realizamos verificaciones. El año pasado, por ejemplo, llegamos a alcanzar 80,000 verificaciones solamente en productos de la canasta básica, solamente productos de la canasta básica. Además de eso, hacemos verificaciones, por ejemplo, de gasolineras, verificaciones de gas, hacemos verificaciones de servicios en especial como son de telefonía, que son muy recurrentes, nuestros operativos de telefonía. Hemos hecho verificaciones muy importantes de casas de empeño para revisar que cumplan con todos los requisitos que marca la ley. Y así durante todo el año tenemos operativos que van desde verificar que las compañías telefónicas estén respetando, por cierto, los nuevos derechos de los consumidores a partir de la ley en materia de telecomunicaciones, hasta revisar el kilo de huevo, por ponerte un espectro, ¿no? Es amplísimo, el espectro es muy grande y bueno, pues vamos
revisando las básculas chiquitas, las básculas de alto calibre. En fin, es una tarea ardua la que hace Profeco en este sentido. Oye, procuradora, cuando los auditores visitan algún establecimiento, valga la redundancia, para auditar, ¿en cuántas ocasiones los visitadores se niegan a ser auditados? Normalmente es aceptada nuestra revisión, ¿eh? Okay. Son pocos los que se niegan. Hay un sector específicamente con el que sí tenemos problemas y generalmente son o los gaseros o los gasolineros los que se niegan a ser revisados. Uh-huh. Y Profeco puede, y lo hace, solicitar el auxilio de la fuerza pública para en una segunda ocasión, una vez que se niegan, en la segunda ocasión llegar acompañados de la fuerza pública para poder realizar nuestro trabajo. No es tan sencillo porque muchas veces la fuerza pública lo único que puede hacer es pues, respaldar en ese momento, pero no puede entrar porque no tiene una orden de cateo. Claro. Es una situación compleja, pero afortunadamente yo diría que el 99% de los proveedores permiten la labor de verificación de la Profeco. Amigos, estamos platicando con la procuradora Lorena Martínez, quien es la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Procuradora, la Profeco y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial firmaron esta semana un convenio de colaboración, el cual permitirá mejorar las acciones en el combate a la piratería y a la publicidad engañosa. ¿Por qué no nos platica cómo funciona y cómo llegan a firmar este acuerdo? Mira, es un convenio importante porque hay otro tema que hacemos que no te había platicado, que tiene que ver con la publicidad engañosa. Okay. Es muy común ver en el radio, en la televisión o en un periódico un anuncio que te dice que un producto tiene X cosa, ¿no? No sé, un producto lácteo tiene tantos gramos de leche uh-huh. y resulta pues que no es leche, que es agua, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos el Laboratorio Nacional del Consumidor. En ese laboratorio hacemos pruebas de contenidos, desde si la leche es leche, el atún es atún, desde si un lápiz o una pluma tienen la calidad que dicen. Y de ahí desprendemos cuando un producto engaña al consumidor, ¿sí? Y también de ahí desprendemos algunos productos que son piratas, ¿sí? Y que evidentemente sus cualidades no coinciden con los originales. Uh-huh. Derivado de eso, decidimos firmar este convenio. ¿Y qué vamos a hacer? Pues básicamente hacer esas pruebas de laboratorio que nos permiten comparar los productos piratas con los productos originales y poderle informar al consumidor al final del día las consecuencias para su economía que tiene engañarte y comprar un producto pirata que aparentemente es más barato, pero cuando lo sometemos a las pruebas de laboratorio resulta que a la larga lo barato sale o suele salir más caro. Claro. ¿Sí? Esas pruebas ya se van a reflejar en ese sentido. También vamos a hacer operativos conjuntos en las aduanas. En las aduanas es donde entra la mayor parte de los productos piratas. Entonces, estos operativos nos van a permitir, con el apoyo del INPI, identificar los productos que eventualmente no son originales. Los patitos. Los patitos, uh-huh. Exactamente. Y en ese mismo momento, inmovilizar el producto. Es decir, Profeco tiene la facultad de inmovilizar un producto que no se pueda comercializar mientras se realizan las revisiones para verificar que efectivamente las etiquetas sean correctas y los productos sean originales. Y tercero, también muy importante para nosotros es que esos anuncios publicitarios que vemos por ahí, pues no confundan al consumidor, no tengan frases totalitarias. De repente escuchamos frases, y me acuerdo de un caso que se volvió emblemático, porque de hecho fue parte de un litigio de muchos años en Profeco, aquel caso de los gatos que preferían comer un producto, Whiskas, uh-huh. creo, ¿no? Uh-huh. Que decía 8 de cada 10 gatos, ¿no? Prefieren comer uh-huh. X. Bueno, ese tipo de publicidad pues son erróneas y no se deben permitir porque no hay una manera de comprobar que efectivamente el gato prefiera esa o no, ¿sí? Entonces, ese tipo de publicidades inducen al error del consumidor. Ese tipo de publicidades son las que se van a evitar a partir de este convenio. ¿Por qué? Porque el INPI es el que autoriza los avisos comerciales. Antes de un anuncio, tienen que pasar al INPI y el INPI tiene que calificar si el anuncio publicitario no está usando frases que inducen al error o que mienten, ¿sí? A través de la colaboración con Profeco, nosotros vamos a revisar que los contenidos de esos anuncios se ajusten a la Ley de Protección al Consumidor. Eso es muy importante porque hoy por hoy de repente vemos anuncios que pues, parecieran que nos están vendiendo un producto milagroso, ¿no? Sí, claro.
Pues Procuradora Lorena Martínez, muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Antes de despedirnos, ¿qué le parece si nos proporciona sus redes sociales, la página de la Profeco, por si la audiencia tiene algunas dudas que no haya respondido a lo largo de esta entrevista? Nos encantará que nos sigan, es @Profeco, es nuestra cuenta de Twitter. Okay. Es una cuenta de Twitter, por cierto, muy dinámica, tiene más de 500,000 seguidores, y tenemos nuestra página de internet que es www.profeco.gov.mx, que evidentemente también ahí podrán encontrar información muy importante de todas las actividades que realiza Profeco, desde cuáles son las gasolineras donde no debes comprar porque venden, o por lo menos los hemos encontrado con litros que no son de a litro, es decir, información que te permite como consumidor hacer rendir tu dinero y, por supuesto, ser un consumidor inteligente. Excelente. Pues Procuradora Lorena Martínez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, muchísimas gracias por haber venido a Preguntas Más, Preguntas Menos. Al contrario, gracias, Juan Manuel. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.